Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta lectura colectiva que estamos haciendo de Conspiraciones, el nuevo libro. Eh, Antes de proceder al capítulo que nos toca hoy, comentarle, ya finalmente salió el audiolibro y ya también finalmente está llegando en físico a todas las librerías, ya lo tienen también las que venden de manera remota, Amazon, Gandhi, etcétera, ya todo el mundo, el sótano, el péndulo. Entonces, pues yo espero que quienes no han tenido oportunidad de comprarlo lo puedan hacer, si eso es lo que les interesa. El audiolibro, para quienes me han insistido en que les ayuda por diversas razones, ahí está. Voy a poner en la descripción de este video, el link para Audible, pero ahí en Amazon directamente ya apareció el botoncito para que lo puedan comprar. Hay presentaciones del libro, tres presentaciones en los próximos meses. En Ciudad de México la primera, el próximo miércoles 19, ya ahorita pues, miércoles 19, 19 horas en el Hotel María Isabel Sheraton, Salón Fiesta. Ahí me van a hacer favor de acompañarme Julio Patán y Julio Ubaraz para platicar del libro. Ya sabe usted, uno invita amigos para que hablen bien, entonces pues por eso los invité, porque creo que son personas que pueden ayudarnos a ver el libro de una manera distinta a como lo veo yo, y sin embargo una manera útil, pues. Hay presentación en la FIL de Guadalajara el 3 de diciembre a las 17 horas en el Salón H, en el área internacional. No tengo idea qué es eso, pero ahí va a estar. Y finalmente para enero, 21 de enero, 19 horas en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Son las presentaciones que tengo ahorita en puerta. Espero que pronto se pueda hacer algo en Monterrey, por ejemplo, pero de momento eso es lo que hay. Entonces, pues si ustedes gustan acompañarnos, ya están ahí las tres. Y ahora sí, capítulo 4, que es en cierta forma un capítulo central, no es el único central, tiene como varios momentos de centralidad del libro, pero este me interesaba mucho, se llama La Gran Nueva España, y es el momento en el que nos convertimos en la joya de la corona. Mi esposa me decía que así le pusiera yo al libro, no le hice caso por tonto, como siempre, uno debe hacer caso siempre, y no lo hice. Le puse conspiraciones, porque ese es el eje, creo yo, de lo que ha ocurrido en México, pero de eso se entera uno hasta que acaba de leer el libro. Entonces, me ha estado pasando que me invitan a entrevistas y pues los entrevistadores rara vez leen los libros, todos leen lo de conspiraciones y de ahí se arrancan a preguntar pues no es eso lo que yo quería transmitir con el libro, pero bueno, ni modo, ya me equivoqué. eh, la Gran Nueva España, el momento en el que somos la joya de la corona, ocurre de mediados del siglo XVII a casi finales del siglo XVIII, por la forma como partí la historia, que me parecía más lógico, del fin de la Guerra de los 30 años al fin de la Guerra de los 7 años. Parecería que nada más es ahí, pero en realidad seguimos siendo la joya de la corona prácticamente hasta fines del siglo XVIII. En este periodo nos convertimos en eso por varias razones. Una muy importante es que empezamos a encontrar más minas. Bueno, los que habían llegado, yo no estaba, ¿no? Los que llegaron empezaron a encontrar minas que les podían servir para sacar plata, no las conocían antes. Y también hubo un avance tecnológico relevante, el beneficio de patio que se llama, un gran patio afuera de la mina, ahí se tira el mineral, se le echa encima mercurio y se pone a las mulas a caminar sobre eso. Se va amalgamando el mercurio con la plata, eso lo separa usted y luego le quita usted el mercurio calentando y queda la plata. Entonces, del lujo, y empezamos a producir a pasto, mucho más de lo que tenía ya para ese entonces el Perú. Alguien me comentaba, realmente no es el Perú, es Potosí, y eso ya es hoy Bolivia.
En aquel entonces era el virreinato del Perú, se le llamaba a esa región el Alto Perú y ahora se llama Bolivia. Tiene razón. Empezamos a producir harta plata. Alrededor de las minas de plata se van construyendo haciendas, porque la gente que trabaja en la mina pues necesita comer, necesita vestirse. Y entonces estas haciendas se dedican a alimentar a las minas. Y esto también es parte del proceso de transformación. ¿Se acuerda usted? Al inicio había encomiendas en donde el rey le encomienda a una persona el hacerse cargo de la evangelización de las personas que están ahí y a cambio, pues que él pueda cosechar los frutos del trabajo de estas personas en la tierra en donde viven. Eso es una encomienda. Esto va terminando durante el siglo XVI, desde muy pronto el rey empieza a quitar las encomiendas que anduvo repartiendo Cortés. Usted recuerda, lo comentamos, Cortés decía, es la única manera de evitar los abusos. El rey no se convenció, entonces las van quitando paulatinamente. Ya también platicamos, gracias a que el virrey Antonio de Mendoza se da cuenta que si las quita de golpe va a haber una rebelión y lo va administrando. En Perú la quisieron quitar de golpe y hubo la rebelión. Acá la fuimos pastoreando el asunto, pero sí se van acabando y se van transformando en lo que se llama repartimientos. Esto es la posesión de la tierra, pero ya no de las personas que están ahí. Estas personas ya no va a ser obligación de el que está a cargo del repartimiento de evangelizarlas. Quien lo va a hacer van a ser los frailes, que ya para ese entonces han ido llegando en cantidades importantes. Esto se va a transformar poco a poco en lo que llamamos hacienda, que va a tener más o menos el mismo tipo de estructura hasta incluso después de la Revolución Mexicana. Esta forma de funcionamiento es muy lógica para el tipo de terreno que hay, donde no había comunicación fácil en México. Ahora a lo mejor nos vamos a acordar porque ahora las carreteras están hechas una tragedia y cuesta trabajo moverse de ciudad en ciudad. En realidad lo que convierte a México en una unidad más o menos lógica es el ferrocarril a fines del siglo XIX. Antes de eso tenemos grandes cuencas en donde se establecen ciudades que tienen ahí sus mercados con haciendas que las van a estar alimentando y el comercio entre esas regiones es bajo. Eh, Además, para complicar más las cosas, se impuso la alcabala, un impuesto que se cobraba cuando usted salía de la cuenca de Guadalajara hacia la cuenca de la Ciudad de México. Los nombres no son correctos, pero digo para que te dé la idea. Entonces, si quería usted pasar esto, pues le iban cobrando cada vez que cambiaba de región, voy a llamarle así. Entonces, pues esto limitaba el comercio, limitaba el flujo, pero esto significa pues que hay que construir haciendas cerca de las ciudades e ir alimentándolas. Y esta es la forma como vamos funcionando. La hacienda, además, pues va a ser bastante compatible con la estructura social que había antes, ¿se acuerda? El Altépetl, el pueblo que está conformado por un clan que llamaban aquí en los mexicas Calpulli y que tiene pues un gobernante que se llama Tlatoani y que eso se va a mantener. Se van a llamar los pueblos de indios, así se llaman, y vamos a tener un montón de estos y junto a ellos haciendas y ahí cada quien va haciendo lo que puede. Las haciendas pues poco a poco van jalando gente del Altépetl porque pagan bien, porque permiten que se siembre ahí, etcétera, ¿no? Acuérdense, no es época de salarios, ni de empleo propiamente hablando, son relaciones muy diferentes, todavía pues, anteriores a lo que llamamos modernidad. Ahorita que mencionaba yo las cuencas, es importante recordar, Nueva España no era todo el territorio mexicano. Nueva España era más o menos el centro, digamos, de Querétaro, Jilotepec, es el pueblo que mencionan varias veces como la frontera norte de Nueva España. Esto es en la carretera entre México y Querétaro. De ahí para abajo, más o menos hasta Oaxaca. Ya
Chiapas y Tabasco, que eran complicadísimos, no está claro si formaban parte de Nueva España o si los asignaba uno al reino de Yucatán, que era una cosa diferente. Pero este espacio es sobre todo muy difícil, entonces pues no había mucho en ese momento. Hacia el occidente ya había un nuevo reino, Nueva Galicia, no es Nueva España. En cierta forma está subordinada porque aunque tiene su audiencia, pues va a quedar una audiencia limitada comparado con la audiencia real que tiene Nueva España. Nueva Galicia pudo haberse convertido en un país distinto, así como ocurrió en varios lugares en Sudamérica. Creo que lo que lo impide es la creación casi de inmediato de otro reino, Nueva Vizcaya, que más o menos es donde está Durango. Y esto impide el crecimiento de Nueva Galicia completamente a todo el norte del país. Eh, Tiempo después se va a hacer el nuevo reino de León, pero al principio nada más estamos hablando de estos tres grandes reinos. El grandotote que es Nueva España, uno un poco más chiquito que es Nueva Galicia y uno bastante más chiquito que es Nueva Vizcaya, pero bien que hace mosca, no le permitió crecer a Nueva Vizcaya, perdón, a Nueva Galicia, es decir, a Jalisco y el Bajío. Pero esto va a ir creciendo en estos años. Ahí es donde hay un montón de plata, ahí es donde tiene usted terrenos buenísimos para sembrar. Y entonces ahí se va a ir construyendo lo que creo yo es la región más rica del mundo para fines del siglo XVIII. No está fácil comprobarlo, pero tengo la impresión que así es. Eh, y eso va a ser muy importante en el próximo capítulo. Ahorita se lo dejo ahí nada más pendiente. 1648, 1650, había en todo el territorio de lo que ahora llamamos México, incluyendo los cachos que se fueron de América Central y los que nos quitaron de allá arriba, 2 millones de personas, se estima, de los cuales medio millón, o sea, uno de cada cuatro, era foráneo. Unos eran españoles, había otro tipo de europeos, ya había bastante inmigración de africanos, muchos de ellos llegaron como esclavos. No es nada comparable a lo que ocurrió en Sudamérica, pero sí los había. Y pues empieza a haber asiáticos, sobre todo porque se encuentra el tornaviaje, como le dicen, para regresar desde Filipinas hacia América. Es una ruta que va por el norte del Atlántico, el norte del Pacífico, perdone usted, llegando prácticamente a San Francisco y de ahí se vienen costeando hacia Acapulco. Ese viaje se llevaba 4 meses, entonces pues hay un galeón al año que va a ir de Acapulco a Filipinas y luego va a venir de regreso. El galeón de Manila se llamaba, y esto va a implicar que Nueva España es el centro del mundo, ¿eh? Es decir, nosotros somos los que llevamos el comercio con Asia, el comercio con Europa, evidentemente. Mandamos plata a Europa, 20% de lo que se produce aquí se va como impuesto para España y les va a servir para sobrevivir. Acuérdense que en este periodo le está yendo re mal. Nosotros financiamos al Caribe, financiamos a Filipinas y le echamos una manita a Perú que ya andaba de capa caída. Entonces, pues esto es lo más importante que hay. Y podíamos hacerlo así porque recuerde, pues ya nos habíamos quitado de encima a los españoles. No es que nos hubiéramos independizado, nomás no les hacíamos caso. Y esto se logró gracias, recuerda usted, al enfrentamiento que hubo de los habitantes de esta región contra el marqués de Gelbes, ¿se acuerda? En 1624, que quiso hacer sus reformas como se le antojó y la raza se puso violenta aquí y pues acabaron llevándoselo y diciendo, ¿saben qué? Ay, háganle como quieran, nos mandan nuestra plata, no causen problemas, financien el Caribe, vean lo de Filipinas, atiendan Perú. Entonces, pues como que era un equilibrio bastante razonable, justo cuando allá pues teníamos a los peores reyes, ¿no? Bueno, no son los peores son Carlos IV y Fernando VII, peores reyes de España.
pero pues, los de este periodo no eran así genios, ni mucho menos. Entonces, pues qué bueno que podíamos trabajar solos y fuimos construyendo aquí una forma de vida que tenía que ver con lo que trajeron los europeos de España, que tenía que ver con el catolicismo castellano, que recuerde usted, era no exactamente lo que el Papa quería, sino lo que la gente había aprendido a hacer en la reconquista de España, ¿no? Entonces, eso modificado aquí por las creencias locales, generando un sincretismo bien raro, va a ser nuestra forma de entender la religión. Y nuestra forma de entender la relación con los demás va a ser alrededor de la familia. La familia va a ser el eje fundamental sobre el que vamos a funcionar. Así funcionan las grandes haciendas, en donde la familia es todos los que están en la hacienda. Y la casa grande, pues es donde vive el patrón, que en el fondo es una especie de papá de todos. Todavía recuerda usted las películas de lo que llaman la época de oro del cine mexicano, cuando pues ponen ahí una hacienda y esto se mantiene esta lógica del patrón, pues que a lo mejor hasta así de veras era el papá de buena parte de los que estaban ahí, porque pues andaba repartiéndose por todos lados el señor. Esta estructura es una estructura medieval, ¿no? Como lo hemos platicado varias veces. Y esto va a ir construyendo una identidad de esta región que podemos llamar el criollismo. Usted y yo aprendimos en la primaria que los criollos eran los españoles eh, que nacían aquí, pero eran hijos de españoles, y que esos estaban en contra de los españoles que querían controlar todo, y que esa fue la independencia y demás. Es un cuentazo. En realidad el criollismo es una especie de identidad nacional, le voy a decir, aunque no debería, la identidad de esta región. Y son criollos todos aquellos que no son españoles y que no son demasiado indígenas ni esclavos. Todo lo de en medio, órale, güey, son criollos. Esto significa hijos de españoles nacidos aquí y significa mestizos y significa también todo tipo de combinaciones entre las diferentes etnias que estaban viviendo en esta región. Usted también conoce seguramente las pinturas de las castas que se hicieron muy famosas y que si hijo de español e indígena es mestizo, hijo de mestizo y negro es cambujo y así cosas de esas. Eso es un invento del siglo XVIII y va a ser producto de la locura de los Borbones. Entonces, no crea usted que así era. Eso, insisto, es ya muy al final y es una imposición sobre México de estos reyes que sí quisieron convertir a esta zona en una colonia. El momento que estamos hablando, esto no es una colonia, es un reino, así se entiende, y además prácticamente nos gobernamos solos, como le decía yo. Esta construcción social eh, va a convertirse en el eje de la forma como los mexicanos nos entendemos, y eso va a ser bien importante. Y lo que va a darle al criollismo un sentido definitivo, creo yo, es Guadalupe. En 1648, Miguel Sánchez, párroco de aquí de la Ciudad de México, escribe un libro eh, acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe, es el primero. Al año siguiente aparece el Nican Mopohua, aquí se cuenta, que es el que todo el mundo conoce hoy todavía, pero es un poquito anterior el de Miguel Sánchez, y ahí se construye esta Virgen nueva, digámoslo así. Se refieren a las apariciones. Esas apariciones son del mismo tipo de las apariciones que había en Castilla, donde se aparece la Virgen a una persona humilde, le da una muestra para que le crean, pide que se le construya un lugar, un santuario ahí. Es prácticamente lo mismo que se hacía allá, es lo que se hace acá. Eh, pero bueno, esto va a terminar una gran disputa entre dos vírgenes, la Virgen de los Gachupines y la Virgen Criolla, con el triunfo de la Virgen Criolla.
que es Guadalupe. Y a partir de ahí, los mexicanos empezamos a existir, creo yo. Y lo que construimos en ese momento es la esencia de lo que seguimos siendo hoy, una sociedad laxa, en donde las leyes son una referencia, pero no algo que haya que cumplir, sino algo pues que da la base de la negociación. Lo que vamos a hacer aquí va a ser estar negociando continuamente las cosas. Eso es en esencia la base de lo que hoy llamamos corrupción, pero no lo era en el siglo XVII. En el siglo XVII, en buena parte de Europa, se venden los puestos públicos porque el Estado no tiene la capacidad de controlar toda la burocracia, no puede andar cobrando impuestos por todos lados. Entonces lo que hacen es decir, miren, para esta región, eh, pues hay el puesto de recaudador, ¿quién lo quiere? ¿Cuánto ofrece? Todas las personas iban y metían lana. Decía alguien, pues yo le voy a meter 1000 ducados. Y el rey decía, órale, güey, tú me das mis 1000 ducados y puedes cobrar este tipo de impuestos. Y el señor buscaba cobrar para recuperar sus 1000 ducados más su ganancia, ¿no? Obviamente, esto debía tener abusos en algunos lugares, lo que usted quiera, pero era la forma como funcionaba. Eso hoy lo consideramos corrupción sin duda. Bueno, lo mismo pasa con la negociación de la ley, que para nosotros hoy debería ser una base de corrupción, pero eso es lo que hemos seguido haciendo los mexicanos todo el tiempo. Y eso lo aprendimos allá, porque era la única manera de que esto funcionara. O sea, otra vez, no hay Estado en el sentido moderno, no hay una burocracia que esté trabajando todo el tiempo. El Estado no tiene militares que pueda utilizar para obligar a la población. Los tiene ocasionalmente para algunas cositas, pero pues, no hay policías. Eso es un invento del siglo XIX en varios lugares de Europa. Aquí ni eso teníamos. Entonces, somos negociadores, laxos, somos barrocos, que parece el resultado obvio de la combinación de las creencias locales y del catolicismo que llega, que cuando en Europa quieren poner un catolicismo duro, ¿se acuerda el Concilio de Trento, la Contrarreforma? Cuando lo traen para acá, nadie les hace mucho caso, ¿eh? Es decir, hay varios intentos de lograrlo. El tercer concilio aquí mexicano, digámosle así, 1585, ya trae todas las cosas de Trento, pero la verdad es que no se puede. Y entonces, pues las iglesias que se construyen son iglesias que tienen que ser atractivas también para personas que en el fondo no son católicos, están creyendo en una combinación de los dioses que ellos tenían con pues el dios que trajeron aquellos, ¿no? Y pues ¿cómo lo combinas? Pues con un montón de figuritas por todos lados. Y entonces el barroco se convierte pues en una esencia nacional y tenemos todavía ahí grandes obras del barroco que se hacen en estos años. Entonces somos laxos, somos barrocos, somos escandalosos. Es una cosa impresionante desde entonces, porque eso es lo que nos narran los que tienen alguna evidencia desde allá. Lo comenta Úrsula Camba en este libro muy bonito que se llama Ecos de Nueva España, que por ahí viene la recomendación en mi libro. Eh, Les encanta a los de aquí vestirse de colores y ponerse un montón de joyas. Y vamos construyendo esta forma de ser muy particular, en donde, vuelvo a comentar, somos laxos, somos barrocos, somos escandalosos y tenemos como eje del valor de las personas el honor. Esto es también medieval. Aquí no hay racismo propiamente hablando, no el racismo que va a ocurrir un par de siglos después, en el siglo XIX, todavía en Estados Unidos, que extendieron hasta el siglo XX y que ahora han usado para la teoría crítica de raza. Entonces, eso no es nuestro, ¿eh? Nosotros aquí ese no era un problema. Una persona podía ser del color que fuera, su valor no dependía de eso, su valor dependía de su calidad, de si era una persona reconocida por su comunidad,
para lo cual ayudaba mucho la cercanía con la iglesia, las obras de caridad que se hacían, sin duda ayudaba el ser dueño de cosas y ser rico, pero no era la riqueza en sí lo que le daba a alguien el valor, era la calidad, otra vez, eh, el honor que tenía una persona. Y eso es lo que, creo yo, sigue siendo en el fondo México. Yo creo que en ese momento se construye México y que lo que va a ocurrir después, necesitamos evaluarlo en términos de lo que ya éramos, no con base en nuestra idea extraña de cómo debería ser un ciudadano o de cómo es Europa o de cómo son los gringos. No, nosotros éramos en ese momento, insisto, la joya de la corona. Éramos, al menos el Bajío, una de las regiones más ricas del planeta. Éramos el eje del comercio global y éramos una sociedad ya con una naturaleza propia. Éramos ya México. Seguimos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.